al aire en este vivo de línea esta tarde de octubre con Andrina Alberti. Hemos querido hacer un aporte a la comunidad de Facebook de nuestra marca que se viene construyendo desde 2013 aproximadamente, Andrina, aportando contenido diferente al habitual que estamos compartiendo con ellos, de recetas, ¿cierto?, o de nuestros productos, y esta vez pensando ya más en establecer relación con profesionales como tú, que nos puedan, a esta comunidad nuestra de personas que están en esta lógica de alimentarse más saludable, aportarles más valor, más información. Y esta tarde para eso nos acompaña Andrina Alberti. Andrina es nutricionista de la Universidad Central de Venezuela, si no me equivoco, Andrina, y también ratificó su título acá en Chile, en la Universidad de Chile. Así que, correcto. Andrina, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Fran, un placer estar acá con toda la audiencia y los seguidores de En Línea, y por supuesto darles información para poder ayudar a toda la familia el día de hoy. Qué bueno, gracias Andrina por estar acá. Y mira, yo quiero comenzar esta conversación contigo entendiendo un poquito lo que se habla o lo que se comprende como una alimentación o una nutrición saludable. ¿Cómo lo podríamos conceptualizar eso de qué es alimentarse de forma saludable, Andrina? Bueno, mira, Fran, yo creo que esa es la pregunta que todas las personas siempre se hacen: ¿cómo podemos mejorar nuestra alimentación y nuestra nutrición? Primero, yo comenzaría diferenciando la palabra alimentación de la palabra nutrición. La alimentación es el proceso mediante el cual las personas seleccionan, ya preparan y consumen un alimento, ¿ok? Entonces va de varios pasos que ocurren antes de que tú ingieras la comida. O sea, que va desde el punto en que tú vas al supermercado y seleccionas los productos que tú crees que son mejor para ti. ¿Ya? Parte desde allí. Ahora, la nutrición es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo recibe, transforma y utiliza los nutrientes que están en esos alimentos. Entonces, diferenciando estos dos conceptos, pues por supuesto, la nutrición es consecuencia de una buena alimentación, por lo tanto, de una buena selección. Cuando vamos al supermercado, a la feria o a cualquier sitio donde podamos encontrar comida. Entonces, cuando hablamos de una alimentación variada y balanceada, que quiere decir que primero debemos comer todos los días cosas distintas. Así que partimos de este concepto. Es importante comer todos los días cosas distintas. Entonces, me refiero no solamente a los carbohidratos. Por ejemplo, acá en Chile se come el pan, se ocupa mucho el pan, pero no está mal comer pan. Lo que sí es que debemos tratar de variar junto con otros carbohidratos. Por ejemplo, si desayunaste pan, en el almuerzo, en vez de comer a lo mejor una hamburguesa, que también es pan, podrían comer una papa, que también es otro carbohidrato que también se ocupa mucho en Chile. Pero también podríamos variar con otros carbohidratos de buena calidad. Por ejemplo, la quinoa o quinoa, el arroz integral, los fideos integrales. Es importante partir también diciendo que debemos elegir alimentos altos en fibra. Hay alimentos que originalmente ya tienen fibra, por ejemplo, la quinoa o los porotos, que son en Venezuela las caraotas para la audiencia de los venezolanos. Los porotos, las lentejas, las arvejas, ¿ok? Necesitamos incluir lo que son las legumbres, o el otro nombre sería leguminosas o granos, en nuestra dieta, porque son muy buena opción. Entonces, sabiendo esto, pues podemos siempre tratar de elegir un carbohidrato para cada comida principal, una proteína, que también vamos a hablar de las proteínas, una grasa también de buena calidad en nuestras comidas, por ejemplo la palta, o conocido como aguacate en otros países. Es una grasa muy buena, igual que el aceite de oliva. Podemos utilizar maní, nueces o almendras, que también son otros tipos de grasas en nuestras comidas. Pero también hay otros alimentos que pues tienen fibra, como por ejemplo los cereales integrales o el pan integral. Son alimentos que o utilizan harina de trigo integral como base, o también contienen dentro de sus ingredientes algunos tipos de fibra para incrementar el aporte de fibra en nuestra dieta.
Y este aporte de fibra es súper importante. En de ejemplo puedo poner a los productos en línea que tienen grandes cantidades de fibra, podemos decirlo así. Por esta razón también hay que ocupar la porción recomendada. Entonces, siempre podemos incluir cereales integrales, por ejemplo, como los de línea, en una merienda, en una colación o en un desayuno, pero debemos variar de todas maneras. O sea, la idea no es siempre comer lo mismo. Mientras estemos variando, estamos seguros. En eso, Andrina, me voy a colocar en el papel de una persona que tiene que pasar al supermercado, hace una lista de supermercados, y habitualmente podemos caer en el hábito de permanentemente llevar más o menos siempre lo mismo. Incluso tanto así que podríamos organizar una semana en términos de qué se prepara en casa, también con una cierta mecánica. Entonces, me hacía sentido cuando tú dices hay que variar, pero a veces puede ser que lunes, legumbres, martes esto, pero con eso estoy siendo poco creativo, ¿no? Porque caigo como en una cosa media mecánica, tal vez. No necesariamente. A ver. No necesariamente, Fran, ¿sabes? Porque la idea, por lo menos los nutricionistas, que somos los especialistas en crear un plan de alimentación personalizado, justamente según la persona, la edad, la actividad física de la persona y por supuesto las patologías o enfermedades que pueda tener esta persona, pues procuramos nunca llegar a ese punto de decir el lunes vas a comer tal cosa, el martes vas a comer tal cosa, porque yo misma, que puedo ser nutricionista, pero soy un ser humano, yo realmente no sé qué se me va a antojar de comer el lunes. ¿Ves? Ni sé qué me va a antojar de comer el martes. Entonces, ahí, pues, la idea es enseñarle a nuestros pacientes dentro de una lista de opciones, cuáles son ideas que al paciente le gusten, ¿ok? Y puedan seleccionar dentro de esas opciones qué queremos comer. Entonces, si partimos de ahí también, en realidad no va a ser, digamos, aburrido, sino más bien podría ser bien interesante. ¿Por qué? Porque podemos llegar a comer, como te digo, cosas que nos gusten, que pensamos que quizás no se puedan comer, pero en la medida que variamos este menú, pues sí se puede comer la mayoría o casi todos los alimentos. La verdad, yo los puedo recomendar, mientras evidentemente no hablemos de cosas que para mí no son comida, como por ejemplo las bebidas o los dulces. En realidad ahí estamos hablando de alimentos que aportan muchas calorías, que tienen grandes cantidades de azúcar, mientras en realidad la recomendación es buscar alimentos sin azúcar, que tengan fibra. En este caso los productos en línea son un buen ejemplo de ello, por eso es que los recomiendo, y la verdad que como nutricionista uno tiene que estar muy seguro de verdad de conocer las características de un producto para poderlo recomendar. Andrina, en eso me quiero detener cuando tú comentas respecto a las calorías. ¿Por qué es tan relevante cuidar la cantidad de calorías en la ingesta diaria? ¿Y qué es lo que es una caloría? Y luego, si esa caloría, ¿qué provoca esa caloría o esa gran cantidad de calorías en nuestro cuerpo? ¿En qué se transforma finalmente eso? Sí, bueno, mira, explicar lo que es una caloría es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Una caloría es la cantidad de energía que requiere el cuerpo para subir o aumentar 1 grado la temperatura corporal. Eso se define como una caloría. Es decir, si lo definimos de una manera más sencilla, las calorías son lo que necesita el cuerpo para tener energía, vamos a decirlo así. Entonces, cada persona, dependiendo de su estatura, de su edad, de su actividad física, tiene un número de calorías permitidas o un número de calorías que necesita su cuerpo. Por lo tanto, una persona de 1,50 de estatura nunca va a tener el mismo requerimiento que una persona de 1,90. ¿Ves? Okay. Entonces, cuando en una familia, hoy que hablamos de nutrición familiar, es súper importante, una familia se sienta a comer, vamos a decirlo así, no podemos decir
que lo justo es que todos se sirvan lo mismo. O sea, sí es justo que se haga un menú familiar, pero no es justo o no es lo ideal que se sirvan exactamente las mismas cantidades. Porque cuando en una familia hay un papá, una mamá y unos hijos, o puede ser unos abuelos, o sea, distintos miembros de la familia, todos tienen estaturas distintas, edades distintas, actividades físicas y actividades regulares distintas. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Yo siempre les digo, una persona, les pongo un ejemplo, un pequeño ejemplo para que se lo imaginen, una persona de 1,90 tiene más espacio donde distribuir esas calorías, mientras que una persona de 1,50 tiene menos espacio donde distribuir esas calorías. Por lo tanto, si esta persona de 1,50 se sirve la misma cantidad que la persona de 1,90 de la casa, entonces evidentemente la de 1,50 está en desventaja, porque va a engordar sí o sí. Ahora, con eso fíjate que me asalta una interrogante, porque la persona que es quien alimenta a su familia, papá, sí, mamá, el abuelito, da lo mismo, tiene que tener entonces la capacidad de discriminar que sí, esta porción tal vez no es por igual para todos, sino que efectivamente tiene que graduar esa porción. Esa es una tarea adicional bien interesante que tiene esta persona, porque tiene que reconocer en estos cuerpitos que están ahí, estas personitas, requerimientos energéticos distintos. Entonces, porque yo puedo medir 1,90, Andrina, sí, pero estar todo el día sentado. Entonces, a lo mejor estoy teniendo la ingesta de calorías según como mi formato, pero a lo mejor estoy todo el día quieto. Esto tiene que ver con actividad física, finalmente, con tu capacidad de moverte o no. Sí, por eso, Fran, no solo se toma en cuenta la estatura, sino la edad, la actividad física, ¿ok? Inclusive si es hombre o si es mujer. Por eso es que el requerimiento, y siempre las nutricionistas les explicamos esto también a nuestros pacientes, el requerimiento es individual. O sea, las personas siempre se preguntan cuánto tengo que comer, pero ¿cómo sé cuántas calorías debo comer? Evidentemente eso es un cálculo que hace el nutricionista y tomando en cuenta todos estos factores que estamos conversando. La actividad física tal cual tú lo acabas de decir tiene mucho que ver. Esa persona de 1,90, si hace actividad física o no, por supuesto va a variar su requerimiento. Pero acá estamos comparando entre dos personas desde el punto de vista de la estatura, vamos a decirlo así, o sea, de la estatura como tal. Sin embargo, puede ser que haya una persona de 1,50 que sea, no sé, por decirte casualmente, un deportista de alta competencia que pueda llegar a tener un requerimiento mayor, digamos, que una persona regular de 1,50, no necesariamente la misma cantidad de calorías de una persona de 1,90, pero sí va a tener un mayor requerimiento. ¿Sí? Entonces la actividad física definitivamente es un factor que debemos tomar en cuenta. Ahora, hay una persona que nos puede estar escuchando ahora que dice, oye, yo soy dueña de casa, por ejemplo, y estoy todo el día moviéndome, que las camas, que el aseo, que ir a comprar, que tal, etcétera. Una mujer con mucha actividad. Entonces ella puede decir, yo necesito muchas calorías. Tanto así, porque está todo el día con actividad, que por ejemplo, en la noche hace una cena tipo 9:30, 10 de la noche, abundante, porque, bueno, como todo el día me muevo, necesito mucha caloría. ¿Qué le podría decir a esa persona que te estoy retratando? Bueno, mira, efectivamente que busque una orientación con un nutricionista sería lo principal para ver en qué medida puede ella aportar la energía que realmente necesita para todas sus actividades. ¿Por qué? Porque finalmente si nos ponemos a hacer nosotros cambios en nuestra alimentación pensando que necesitamos un poco más, pero no sabemos qué tanto más, entonces ahí podemos caer en un error. Y entonces igualmente pasa que en las redes sociales, que antes, hace muchos años no existían, siempre escuchamos algunas personas que quizás no son especialistas, que no son nutricionistas, que no son médicos, que no son profesionales de la salud, que te dicen constantemente las cantidades que te tienes que comer. No sé, que te dicen que puedes comerte todos los huevos que tú quieras, o que te puedas comer, no sé, prepara esta tortilla de 4 huevos y le vas a poner, no sé, jamón y queso, o vas a preparar esta pizza con una base de pollo, con queso, con huevo, y encima le vas a poner queso y salame. Entonces
por ponerte este ejemplo, que es una de las cosas que más me preocupa, y hablando de nutrición familiar, que pienso que también es súper importante decirlo, el exceso de proteínas tampoco es bueno. Así como la mayoría de las personas conoce que el exceso de carbohidratos te puede generar, diabetes, o puede aumentar los triglicéridos, que podemos hablar de eso un poco ahora, en un momento, que te puede generar aumento en los niveles de azúcar, aumento en los niveles de insulina. O sea, el exceso de carbohidratos, como que casi todo el mundo tiene claro que el exceso de carbohidratos podría traer consecuencias a tu organismo, pero resulta que el exceso de proteínas tampoco es positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta que los 3 macronutrientes principales son proteínas, grasas y carbohidratos, ¿ok? Las proteínas es el que tiene el menor porcentaje que debemos aportar, es decir, según la OMS, el 50% de la alimentación por lo menos debería provenir de los carbohidratos, el 30% del requerimiento debe provenir de las grasas, y por último las proteínas aportan el 20%. Es decir, que cuando hacemos una dieta de estas que está de moda, no voy a decir el nombre porque quizás todas las personas que quizás defienden ese tipo de dietas, entonces van a decir, ¿cómo tú vas a decir que tal dieta es mala? Pero mi opinión es que si la van a hacer, o cualquier dieta que vayan a hacer, siempre deben consultar con un nutricionista y hacer un chequeo médico. ¿Por qué? Porque este exceso de proteínas trae unas consecuencias. Entonces, acá que estamos con todos los miembros de la casa escuchando este live, siempre en la casa, lamentablemente, o la mayoría de las familias, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, contiene a algún miembro de la familia que tiene hipertensión. Entonces, de repente viene otro familiar y dice, bueno, yo escuché que en las redes sociales decían que uno debería comer muchas proteínas y pocos carbohidratos. Entonces, para mejorarte de tu tensión, deberías practicar esta dieta. Y resulta que esa persona que le está diciendo esto no sabe que el exceso de proteína hace que la sangre circule más espesa. Y eso aumenta la presión arterial. Entonces, ese paciente, en vez de mejorar su hipertensión, va a empeorar esta condición. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre debemos acudir al especialista, al médico, en este caso el cardiólogo. Podemos también ir al nutricionista para saber lo que tiene que comer esa persona. Igualmente también las personas están muchas veces desinformadas entre tanta información. El otro día tuve un paciente que él leyó en internet que tenía que comer tantos gramos de sal al día. Entonces él pesaba la sal y pensaba que esa era la sal que le tenía que agregar a toda su comida. Pero él no contaba que los alimentos ya de por sí tienen un grado de sal. Es decir, el queso que te consumes tiene sal, el jamón, el pollo, la carne, el pescado, el atún. O sea, hay un montón de cosas que tienen sal. Las bebidas, por ejemplo, tienen un montón de sal. Entonces, él no se había percatado de eso, que finalmente el sodio está en muchísimos alimentos. Los productos en línea, por ponerlos de ejemplo, porque me parece importante, contienen cereales que son dulces, pero sin azúcar, pero también son libres de sodio. Entonces, para pacientes hipertensos es ideal que si vas a ocupar un cereal, bien sea para la colación, el desayuno o la merienda, deberías utilizar un cereal que no tenga sodio. Entonces, existen otros cereales en el mercado que son sin azúcar, pero tienen harta cantidad de sodio, o sea, tienen mucho sodio. Entonces tenemos que estar atentos no solamente al nivel de azúcar, sino también de sodio, y estar pendiente de las proteínas, porque así como el tema de la hipertensión, tienen otras consecuencias. Si hablamos tú mencionabas ahí alimentos que pueden no tener azúcar, pero muy altos en sodio. Eso tiene obviamente un efecto en el organismo de cualquier persona, sí. Pero se agrava en el caso de los niños, porque en el caso nuestro, cuando desarrollamos los cereales, por ejemplo, los en línea Kids, una de las variables que analizábamos en el desarrollo era que sí, que muy bien, que sin azúcar, pero que teníamos que hacer un esfuerzo por reducir mucho y generar prácticamente un nivel de sodio muy bajo. Entonces, ¿tú sientes que en el caso de los niños el sodio también es un tema crítico? Sí, es súper importante. De hecho, cuando aparte del tema de las proteínas, cuando hablaba de que el exceso de proteínas aumentaba la presión arterial, el segundo factor que aumenta la presión arterial es el sodio.
Es decir, cuando las personas comen mucha sal o mucho sodio proveniente de distintos alimentos, esto hace que tu cuerpo requiera más agua para diluir esa sal. Entonces, si la persona no se hidrata correctamente, además, entonces va a retener líquidos y esto va a aumentar la presión arterial. Entonces, también puede haber temas de la tensión arterial, también puede haber temas renales o problemas renales, enfermedades renales. También se estimula la formación de cálculos renales, ¿ok? El otro día en mi Instagram yo entrevisté a un doctor que era nefrólogo o urólogo, era urólogo, pero me explicaba, él que trabaja con muchísimos pacientes con cálculos renales, me decía que el sodio era el que le daba entrada a la sal, le daba entrada a la célula para luego producirse el cálculo renal. O sea, en realidad la relación del sodio con la formación de cálculos renales es muy estrecha. Entonces, evidentemente no se recomienda consumir alimentos altos en sodio, ninguna persona, y por supuesto mucho menos un niño, porque los riñones de los niños son más pequeños, son más delicados, tenemos que cuidarlos más, ¿ok? Entonces, ni el exceso de proteína es recomendado para los niños, ni tampoco el exceso de sodio, ¿ya? Correcto. Sí, Andrina, tengo una consulta acá de quienes nos están viendo. ¿Sí? Luisa, por ejemplo, Luisa Tapia Contreras nos indica respecto del arroz integral. Ella indica que por ahí es muy duro. Sí. Y si tú conoces alguna técnica que permita que sea un poquito más blandito ese arroz integral. Claro que sí, Maritza. Te comento, el arroz integral requiere el doble de agua. Lo que pasa es que a veces lo preparamos automático como preparamos el arroz blanco. Pero si lees las instrucciones del fabricante, siempre señala la recomendación de la cantidad de agua. Si inclusive cumpliendo esas recomendaciones piensas que el arroz todavía queda duro, deberías agregarle un poco más de agua. Entonces, mi sugerencia es nunca empezar a preparar el arroz justo media hora antes de la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque si no se van a desesperar y pues finalmente se lo van a comer duro o van a terminar preparando un arroz blanco que es más rápido. Entonces, yo a veces prefiero, cuando voy a comer el arroz integral, casi que termino el desayuno y de una vez monto el arroz integral del almuerzo. De esta manera, mientras hago otras labores, puedo hacer que el arroz ablande y se cocine como debe ser, lo puedo tapar y puedo esperar con calma a la hora del almuerzo. Esa sería una recomendación para Maritza y para todos los que preparen arroz integral. Gisela Morales, y bueno, ya va bien que haya decidido cambiarse del arroz blanco al integral, ¿no? Eso, ya es un avance, te felicito. Es un avance, sin duda. Sí. Gisela Morales nos pregunta, o te pregunta a ti, ¿recomiendas comer legumbres por la noche como cena? Sí podría ser una opción porque es un carbohidrato de bajo índice glicémico. El índice glicémico es la medida de efecto de un alimento en tus niveles de azúcar. Y como decía en un principio, los porotos, las lentejas, las arvejas, todo lo que son las legumbres o leguminosas, son de menos impacto en tus niveles de azúcar, menos impacto en tus niveles de insulina, por lo tanto controlan la ansiedad, también aportan fibra, lo que ayuda a bajar el colesterol en sangre y además te hace sentir llena y saciada. Ahora, hay un grupo de pacientes que quizás de noche le cae un poco pesado porque le produce muchos gases o tienen problemas en el colon y esto quizás no es una buena opción para el paciente que tiene alguna patología digestiva, pero para el que le caiga bien yo les aconsejo comer entre media taza o una taza dependiendo del requerimiento. Ojo, siempre consultar a su nutricionista cuál es la porción adecuada. Sí, en muchas ocasiones hemos sabido, Andrina, de que, por ejemplo, se recomienda ir al dentista cada 6 meses, qué sé yo. Nunca hemos socializado mucho la idea de ir al nutricionista. Es una temática bastante, creo, novedosa eso de decir, oye, eso, ¿por qué hoy día podría ser más relevante que años atrás, tal vez, Andrina? Bueno, yo pienso que la educación nutricional que se lleva pues que se ha llevado a lo largo de los años, mejor dicho, pues ha hecho que las personas tomen un poco más de conciencia de lo que es el nutricionista. Yo la verdad, si te confieso, cuando yo iba a elegir qué carrera iba a estudiar
honestamente me confieso que no sabía que existía la carrera de nutrición. Te estoy hablando hace 20 años atrás, aunque me vea joven, creo yo. Antes de estudiar mi carrera, que fue hace 20 años, yo tengo 15 años siendo nutricionista, de los cuales 5 tengo acá en Chile, y 10 años ejercí en Venezuela, más los 5 años de carrera, pues son 20. Entonces, hace 20 años, la verdad, yo recuerdo haber estado sentada en un mall, en un centro comercial con un amigo, un grupo de amigos. Entonces me decían que iban a estudiar cada uno, ¿no? Y yo le dije, yo no sé qué voy a estudiar. Entonces un amigo me dijo, ¿por qué no estudias nutrición? Y yo, nutrición, eso se estudia. O sea, en realidad muchas personas no sabían que existía ni siquiera esta profesión, pero hoy en día, como te digo, la educación de las poblaciones, de las personas, pienso que ha mejorado, o hemos luchado con esa educación. Para eso hacemos estos espacios, justamente para que las personas se eduquen y busquen ayuda con el especialista adecuado, porque muchas personas hacen quizás dietas con un entrenador o otra persona que, como te digo, no está capacitada para hacer una dieta personalizada, porque si bien pueden tener un curso, que no discuto que puedan tener algún curso de nutrición, jamás va a tener la preparación de un profesional que ha estudiado 5 años para ser nutricionista, para hacer ese cálculo, para entregar esa dieta a ese paciente. Entonces, efectivamente, siempre recomiendo ir al especialista, zapatero a su zapato. Sí. Andrina, tengo algunas consultas acá más de las personas que nos están viendo. Solo recordarles que estamos con Andrina Alberti. Andrina es nutricionista y estamos en este vivo a través del Facebook de En Línea para complementar de alguna manera, apoyar a todos quienes nos han seguido durante todos estos años, desde el 2013 que estamos con la marca En Línea. Incluso nos adelantamos a toda esta ley de etiquetado y los sellos negros. Sí. Comenzamos mucho antes y luego, como ya teníamos las características, acreditar que no tenemos sellos fue mucho más fácil, y de ahí para adelante hemos venido desarrollando productos pendientes un poquito de esos factores críticos que hoy día están ocurriendo. Este es un país en que por ahí hemos aumentado nuestro peso, incluso hay mucho sobrepeso, incluso también personas con obesidad. Algo nos pasó en algún momento que teníamos un tipo de alimentación y después nos derivamos a algún lugar y por ahí perdimos tal vez el foco, ¿no? En entender que uno, cuando hace una ingesta de alimento, es para nuestro organismo, es bien crítico darle esa vuelta y esa comprensión. Y sí, en ese sentido quiero comentarte lo que dice Beatriz Calderón. Dice que es primera vez que nos ve. Bueno, gracias Beatriz por vernos, es primera vez que lo hacemos, así que hemos coincidido en primera vez, y habrá nuevos vivos en que seguiremos conversando con Andrina más adelante. Pero ella tiene una pregunta, dice que a su hija le diagnosticaron resistencia a la insulina teniendo 17 años, y que por ahí espera alguna orientación nuestra. ¿Qué podemos decirle a ella? Primero que nada, está perdido, ¿no? Porque esto, que claro, se ve que tenga eso, pero esto puede ser trabajado y llevado sin problema, ¿no, Andrina? Sí, la verdad, una persona diagnosticada con resistencia a la insulina requiere, por supuesto, apoyo del médico, en este caso el endocrino, que es el especialista en esa área, y también requiere el apoyo de un nutricionista. ¿Por qué? Porque no basta con el tratamiento farmacológico o la medicina, pues, que el doctor te pueda recetar. Porque si tú ocupas la medicina, pero no tienes la alimentación adecuada, lamentablemente el paciente no va a mejorar, ¿ok? La resistencia a la insulina es una enfermedad que ocurre justamente en personas que consumen más dulces, más harinas blancas, sobre todo, de las que a lo mejor deberían consumir. Entonces, por esa línea, pues evidentemente un nutricionista te puede orientar a tu hija y a ti cuáles son esos alimentos que ella puede comer para conservar la producción de insulina que queda por parte del páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas, yo siempre les explico a mis pacientes que lo debemos imaginar como un frasco lleno de pastillas de insulina. Entonces, si ese frasco o ese envase
a lo largo de los años, con el consumo de azúcar y de harinas blancas va disminuyendo, pues llega un momento que el fondo del frasco no tiene unas pastillas de buena calidad, por decirte así. Entonces, de esa forma, entonces necesitamos incluir alimentos de bajo índice glicémico. Por ejemplo, te puedo adelantar las frutas más adecuadas: la manzana, la pera, el kiwi, la frutilla o fresa, el durazno. Son algunas frutas que son de bajo índice glicémico, pero por ejemplo la naranja es de bajo índice glicémico o de moderado índice glicémico mientras la consumas entera, es decir, con la fibra. Es decir, no es bueno ocupar el jugo. Si tú tomas el jugo, así sea natural y sin azúcar añadida, igual tiene una alta cantidad de azúcar, ¿ok? Entonces es de alto índice glicémico. Y por supuesto, como nutricionista siempre voy a recomendar el consumo de frutas, de verduras, porque evidentemente lo que viene de la naturaleza es lo ideal, es lo óptimo. Pero estamos claros que, por ejemplo, cuando se trata de niños, adolescentes, inclusive adultos que han pasado toda su vida comiendo ciertos alimentos, no sé, por ejemplo, les gusta el manjar o les gusta el cereal de hojuelas de chocolate, decirle a este paciente que ahora no puede comer más nunca este cereal de chocolate porque tiene resistencia a la insulina y tiene que comer solo frutas de bajo índice glicémico, la verdad no llego a ese punto. Puedo tener el conocimiento que tengo y ser en pro de los alimentos supernaturales, pero hay que darle opciones a nuestros pacientes. Por esa razón, yo puedo utilizar los productos en línea como parte de la ayuda que le puedo dar a mis pacientes. Porque si tengo un paciente no solamente con resistencia a la insulina, un paciente diabético que muere por el dulce, que justamente por eso le dio esta enfermedad, porque tiene una debilidad y una necesidad incontrolable muchas veces de comer dulce. Entonces este paciente necesita opciones. Si no se las doy, lamentablemente el paciente va a ir al supermercado y va a comprar la peor opción en el peor pasillo del supermercado, que es el que tiene todos los azúcares, los snacks y todas las cosas con azúcar que van a empeorar su cuadro. Entonces, por eso es que los nutricionistas en realidad estamos también para darles esas opciones a nuestros pacientes. Yo digo que estamos en el deber de buscar opciones, ¿ok? Lo ideal sería también que el paciente le guste la cocina y trate de hacer productos saludables y experimentar, no sé, granola y barras de cereal naturales, pero no todo el mundo tiene empatía por la cocina, y eso yo como nutricionista en mis 15 años que tengo ejerciendo lo he entendido, y me parece válido que le demos opciones a nuestros pacientes. Por eso es que la verdad es parte de las recomendaciones que le doy a mis pacientes el uso de los productos en línea, pero porque realmente me parecen una buena opción y tienen muy buenas características. Ahora bien, efectivamente el esfuerzo que hemos hecho por desarrollar productos para personas como las que tú indicas nos genera satisfacción, obviamente, Andrina, pero también hay que decirle a la gente que los productos en línea tienen una porción. Una porción adecuada. No por muy Total. Una porción adecuada, que no se trata aquí de que la caja de cereal te dure un día, que el dulce de leche la pasadita, porque tampoco se trata de eso. O sea, hay una regulación importante también que hacer ahí. Cuando revisen las etiquetas de los productos nuestros, hay una porción diaria recomendada. Y eso, si uno se hace esa pedagogía, bueno, y después ya la internaliza y no tiene esa cosa como de volver a ser como un goloso, porque ahí la verdad que los alimentos nuestros no van a cumplir ninguna función. Es que tiene una funcionalidad en tanto se cumple con lo que sugerimos. Andrina, quiero darle el paso a la Luisa de nuevo, Luisa Tapia, que no... a todos los que están acá, si le quieren avisar a sus amigos o amigas que estamos en este vivo, por favor háganlo. Genial que más gente se informe. Pero Luisa dice que normalmente no vemos los etiquetados de los productos. Que en eso como que compramos. ¿Qué es lo que tú sugieres? ¿Sería lo razonable de fijarse en el etiquetado de una cajita de producto o alimento? Bueno, mira, lo primero es, si vemos la parte delantera del producto, por supuesto, hay algunas ayudas, como por ejemplo que sea libre de sellos. Acá en Chile sabemos que están los discos pares, como tú bien los nombraste, que son los sellos negros, donde normalmente se señala que un producto es alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasas o alto en grasas saturadas. Alto en sodio también. Entonces, esos son señales de que ese producto no tiene buenas características, ¿ok? Eso número uno. También puede haber frases como: si
sin azúcar. Sin embargo, siempre es bueno darle vuelta al producto y revisar los ingredientes que no tenga sacarosa, que no tenga miel, que no tenga, no sé, otros endulzantes que son de alto índice glicémico. Entonces, si utilizamos stevia, sucralosa, son algunos de los endulzantes que están presentes por lo menos en sus productos, que son de bajo índice glicémico, son aptos para pacientes con resistencia a la insulina. Y con diabetes también. Entonces, esas son otras características que debemos buscar en el producto. También, como tú bien lo dijiste, debemos chequear la porción adecuada. Todo producto tiene una tabla nutricional que atrás dice porción adecuada, o en este caso porción indicada, porción recomendada, ¿ok? Recomendada, claro. Claro, entonces si, como tú bien lo dijiste, si la porción, no sé, del dulce de leche en línea es una cucharada y la persona se come medio tarrito, pues evidentemente puede tener unas consecuencias. ¿Por qué? Porque por lo menos, como tú bien dijiste, los productos en línea son alimentos funcionales, tienen una función en nuestro cuerpo. En este caso, el dulce de leche contiene cantidad de fibra, que es súper importante. De hecho, una cucharada del dulce de leche tiene 1/3 de la cantidad de fibra que nos tenemos que comer al día según la OMS. Entonces, si ya en el día nosotros estamos consumiendo frutas, verduras, arroz integral, pan integral, otras opciones que tienen fibra, si abusamos de la cantidad de cualquier producto que tenga fibra, entonces evidentemente eso nos puede ocasionar un aumento del tránsito intestinal y algún tipo de malestar. Por esa razón es importante, muy importante, cumplir con la porción recomendada. Igual el nutricionista siempre ajusta, dependiendo de la edad, la estatura, como decíamos hace un ratito, la porción recomendada, la ajusta según el paciente. Exacto, nos pasó con una persona el otro día que indicaba molestias estomacales al estar sirviéndose una crema de avellanas en línea. Mucha cantidad, probablemente. Pero claro, y le preguntaba yo, ¿cuánta cantidad? No, es que fue el pote entero. Claro, no, que no se no va por ahí, no es esa la idea. Claro. Eso de aprender a comer, ¿no? Y sobre eso, Andrina, una pregunta. Esto me plantea a mí el desafío de nuevo, como quiero relevar el rol de la persona que prepara alimentos en casa, porque fíjate que tiene que tener una mirada bastante más allá de simplemente de preparar alimentos, ¿no? Así. Hay niños, hay adultos mayores tal vez, o si te los preparas a ti mismo y vives solo, como esa disciplina, porque Luisa dice también en su pregunta, que ha estado bien activa Luisa hoy día esta tarde, ¿cómo puedo equilibrar los alimentos en el día? ¿Es importante hacerse una tablita, una hojita y cumplirla, Andrina? Sí, fíjate, cuando yo veo a mis pacientes, les hago como un resumen de lo que son los grupos de alimentos, y esa lista les sirve para hacer el mercado. Así no se escapa ninguna opción, ¿no?, que necesitamos incluir en nuestra dieta. Por ejemplo, los alimentos se agrupan en base a su composición y un alimento sustituye a otro siempre y cuando sea del mismo grupo. Entonces, es el caso de la leche o el yogur, es el primer grupo que debe estar presente en tu dieta. Entonces, cuando vayan a hacer la compra, siempre tienen que incluir leche o yogur descremados, o pueden ser ambos también, para que tengas la opción de un día tomar leche, un día yogur, o puede ser media taza leche, media taza yogur en 2 momentos distintos del día. Los vegetales o las verduras también debemos incluirla en nuestra lista, por supuesto. No tiene que ser como que el lunes tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles tal cosa, como habíamos dicho hace rato, pero sí deberíamos planificar qué cosas se nos pueden antojar, o qué cosas tenemos tiempo sin comer, o qué vegetales o verduras nunca hemos utilizado y quizás a lo mejor te estás perdiendo del vegetal favorito de tu vida. Entonces yo siempre recomiendo buscar dentro de la lista de vegetales qué vegetales vamos a preparar en la semana. Eso sería lo ideal. Entonces ese es el segundo grupo que debemos incluir sí o sí en nuestra compra, y por lo tanto preparar para nuestra familia. También necesitamos incluir frutas. Por supuesto, hacer una lista de las frutas, podemos escoger las frutas de temporada, por supuesto, y ver cuáles son los horarios más adecuados, por lo menos en el cuanto a la resistencia a la insulina. En la tarde no podemos ocupar el plátano o la banana, no se puede. Deberíamos ocuparlo en la mañana. Entonces, si vas a comprar plátano, no compres tanta cantidad, porque no lo debes comer todos los días, ¿ok? Y solamente a lo mejor comerlo en la mañana. ¿Ya? También igual las frutas que vienen ahora en el verano, que es melón, sandía, la piña.
Estas son frutas que son de alto índice glicémico, son muy buenas igual, tienen gran cantidad de agua, tienen fibra también, o sea, nunca voy a eliminar algún tipo de estas frutas, pero sí tratar de, por ejemplo, que en esta época también va a aparecer los frutos rojos. Los frutos rojos son de bajo índice glicémico, entonces debemos incluirlos también en nuestra dieta, ¿ya? Lo que es la frutilla, el arándano, las moras o las frambuesas, todos estos frutos rojos son de muy buena calidad. Entonces, las frutas es otro grupo que no debe faltar. Los carbohidratos o los panes, cereales y legumbres también debemos incluirlos, pero entonces deben ser integrales, deben tener fibra, debemos incluir la quinoa o quinoa. El cuscús puede ser una opción también, el arroz integral, los fideos integrales. Los cereales, por ejemplo, si vamos a hacer una colación de leche con cereal porque nos gusta, o una barrita de cereal quizás nos puede ayudar a simplificar un poco el tema de la comida, tanto las personas que están en teletrabajo como las personas que van a una oficina. Yo pienso que deberían tener una opción rápida de comer para no dejar de hacer la colación o la merienda. ¿Por qué? Porque efectivamente la merienda tiene varias funciones. Nos ayuda a mantener nuestros niveles de energía y poder estar atentos a nuestro trabajo. También nos puede ayudar a los que estamos en casa para que no nos ataque la ansiedad y no tengamos que estar comiendo mucho entre comidas o no llegar a la cena o al almuerzo con tanto apetito. Entonces a veces es importante aclarar pues la importancia de la merienda. Luego también incluir proteínas de buena calidad. ¿Qué son proteínas de buena calidad? Bueno, hablamos del queso, pero debe ser un queso lo más magro posible o con el menor contenido de grasa posible. Igualmente el jamón o la pechuga de pavo sería ideal, evitar la ahumada, evitar la caramelada, buscar opciones que no tengan azúcar. También debemos ocupar el huevo, es una buena opción, una buena fuente de proteínas, de aminoácidos. También podríamos incluir el pollo, incluir la carne, por supuesto, el pescado, los mariscos, pero evitar alimentos procesados, procesados de proteínas. Por ejemplo, no es lo mismo comerte un pollo, por ejemplo, que comerte unas hamburguesas de pollo, de estas que vienen listas congeladas. Quizás no es la mejor opción si revisas, no es la proteína en sí, lo que está allí presente, tiene muchas otras cosas, entonces siempre revisar lo que vamos a comer, ¿ok? También las grasas sería el último grupo que no debe faltar, tratar de incluir la palta, el aceite de oliva, los frutos secos, pero con moderación, porque no podemos comer ilimitadamente las grasas, así sean de buena fuente, porque también tienen muchas calorías. Correcto. Hay acá Lisette Ábalos que, bueno, nos felicita por la iniciativa de estar aportando al bienestar en el fondo y como dices tú, Lisette, y yo lo comparto, a educarnos en algo que no nos educaron. A ninguno de nosotros no tuvimos una asignatura de cómo alimentarnos bien y como decía Andrina en algún momento, cómo hacer la selección adecuada cuando uno compra en un supermercado, en un almacén. Eso lo hemos venido aprendiendo o mal aprendiendo y nos hemos llevado finalmente unos hábitos. Andrina, aquí me pregunto lo siguiente yo, cuando hablamos de dieta, es como una medida para, por ejemplo, algún objetivo particular, que podría ser bajar peso. Pero luego que yo logré bajar peso, ¿esa dieta la abandono o esa dieta se transforma en mi patrón de alimentación? Sí. Porque pareciera ser que como hacer dieta o llevar una dieta permanentemente. ¿Cómo haces la distinción de eso? Fíjate, normalmente hablamos, cuando escuchamos la palabra dieta, suena a restricción, suena a un castigo, suena a un suplicio, sí, suena a que vamos a sufrir, y realmente la palabra dieta significa lo que comemos todos los días. Entonces, en realidad, si nosotros incluimos alimentos variados y la porción adecuada, pues estamos haciendo una dieta. En realidad significa que estamos incluyendo todos los grupos de alimentos que necesitamos. Ahora, dieta entonces es lo que hacemos todos los días. No debemos utilizar la palabra dieta como relacionarla con lo que es el sufrimiento y la restricción, no. Ahora, también es importante saber cuáles son esos, como habíamos dicho hace un momento, los grupos de alimentos que debemos incluir y la dieta como tal, debemos
incluir las opciones que nos gustan. Eso sería una recomendación súper importante. Si nosotros hacemos dietas que se alejan mucho de lo que son nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestra cultura, pues evidentemente es muy difícil seguirla a largo plazo. Entonces, el principal error de las dietas es pensar, bueno, ahorita empecé la dieta, estoy a dieta, terminé la dieta. Y terminé la dieta me voy a volver a comer, no sé, todo el pan blanco, todas las marraquetas, el pan amasado y que no me comí en este periodo que era de dieta. Entonces yo nunca aconsejo hacer dietas extremas o dietas extremistas. ¿Por qué? Porque si tú le dices a esa persona, más nunca puedes comer marraqueta, por ejemplo, le dices a un chileno que no puedo comer marraqueta más nunca, pues evidentemente eso no va a ser posible de cumplir. Entonces tú le puedes decir, mira, consume la marraqueta cada 15 días o una vez a la semana, los viernes, los sábados, no sé, el día que tú realmente más te haga, o sea, más tú quieras incluirla, mejor dicho, y en ese caso pues el paciente no va a sufrir. Entonces, si esa persona no está a dieta, pues entonces va a conservar esos hábitos. Ese es, digamos, la recomendación. O podría suceder lo siguiente: una persona ha decidido, ya, voy a ser súper como disciplinado, ya, me la voy a jugar y en 30 días quiero sentir que efectivamente voy a bajar de peso porque me quiero sentir mejor. Sí. Y hace un trabajo. A veces ocurre que eso significa, ya, voy a servirme estas porciones, voy a hacerle caso a la Andrina, barritas en línea, etcétera, etcétera, pero puedo quedar con sensación de apetito. Sí. Y eso como me puede incomodar, ¿o no? ¿Cómo lucho con esa sensación de falta de saciedad que antes no tenía problema? Pero voy a ser muy estricto. Si no tengo un familiar que me esté apoyando, estoy solito ahí como tratando de soportar esto, pero no tengo saciedad. Y por ahí vuelvo a la cosa. ¿Cómo combato esa saciedad que puede significar ese recambio de mi forma de alimentarme? Fíjate, la palabra saciedad es súper importante. Yo pienso que todas las personas, lo ideal es que se sientan saciadas y plenas después de comer, y eso se logra de varias maneras. Número 1, primero, si venimos obviamente de comer grandes cantidades de comida, por ejemplo, un paciente con obesidad que quizás evidentemente ha hecho crecer su estómago a tal punto que pues necesita grandes cantidades de volumen en su estómago para poderse sentir pleno y saciado. Por eso en muchos casos acuden a una cirugía. ¿Por qué? Porque piensan que efectivamente esa es la única forma. Piensan que es la única forma para poder sentirse saciados. Pero antes de probar la cirugía, yo pienso que la cirugía siempre debe ser la última opción, y solamente en casos realmente extremos donde se evalúe la vida del paciente está en juego, evidentemente ya ahí se puede pensar en una cirugía. Pero siempre igual el paciente debe intentar aprender a comer. ¿Por qué? Porque si antes de la cirugía era una opción aprender a comer, luego la cirugía es obligatorio. O sea, de todas maneras igual vas a tener que hacer ese proceso. Así que no pierde nada intentándolo antes de pensar en una cirugía. Eso lo recomiendo de primera mano. Necesitamos entonces ocupar ese volumen. ¿Cómo podemos ocupar ese volumen? Por ejemplo, si es un almuerzo o una cena, podemos de entrada tomar una sopa o una crema de verduras, ¿ya? Evitar ponerle papa y esto a la sopa para que no tenga tantas calorías y tenga más verduras de colores. Por ejemplo, el zapallo o el zapallo italiano, podemos incluir la espinaca, podemos incluir la zanahoria, por decirte algunas verduras. Entonces tomamos esa sopa, o al que no le provoca sopa porque está empezando el calorcito acá en Chile, de repente puede provocarle una ensalada de entrada. Entonces podemos comer esa ensalada y luego un segundo plato que tenga estas opciones que había recomendado hace un rato: una proteína de buena calidad, puede tener legumbres o quinoa, puede tener ensalada o vegetales. Si de entrada comiste una ensalada, por ejemplo, entonces puedes utilizar vegetales salteados o vegetales al horno o vegetales al vapor, y pues incluyes otro tipo de vegetal. Eso puede ayudar a sentirte lleno cuando el estómago es más grande. También de postre
es una buena recomendación de repente tomar la jalea o gelatina sin azúcar o light, ¿ok? Que en este caso también nos va a ayudar a llenarnos un poco más el estómago cuando se trata después de comer. Quizás podrían también ocupar una barrita de cereal, porque igual las barritas de cereal de línea tienen muy poquitas calorías, tiene 40 calorías la barra, es una de las más bajas o la más baja en calorías del mercado. Es poco lo que se van a salir por comerse una barrita. Claro, no nos vamos a comer 10.000 barritas al día porque eso sí va a sumar. Pero si es una barrita más de las cantidades o las calorías que ya teníamos calculadas, pues solo nos vamos a pasar por 40 calorías. Ahora, siempre también tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, nos sentimos ansiosos, entonces primero pensar si tienen sed, ¿ok? Porque muchas veces el cuerpo confunde el hambre con la sed. Entonces, si tomamos agua o tomamos un té, caliente o frío, eso va a hacer que nuestro cuerpo también pueda distinguir si en realidad lo que teníamos era sed o era hambre. Entonces, esta es otra recomendación importante. Y por último, que también lo dije desde un principio, es el aporte de fibra. Si tú me preguntas por qué es importante comer alimentos altos en fibra, es porque produce sensación de llenura y saciedad. Es decir, olvidándonos del volumen, que ya lo dijimos, si tú te comes un sándwich con pan blanco y te comes un sándwich con pan integral, ese sándwich de pan blanco te va a llenar menos que un sándwich de pan integral. Y la razón es porque la fibra te hace sentir más lleno y saciado. Por lo tanto, necesitamos comer más fibra para sentirnos llenos y saciados. Esas serían, digamos, las principales recomendaciones. Correcto. En este caso. Andrina, ya estamos prácticamente terminando, pero me alcanza para una pregunta de Catalina Calderón que dice, ¿alguna sugerencia para una persona celíaca? Sí, bueno, las personas celíacas sabemos que esta es una enfermedad que no pueden consumir trigo. De hecho, la proteína del trigo, que es la gliadina, es un alergeno, pues en este caso un elemento que esta persona no puede consumir. En esta línea, pues debemos buscar alimentos libres de gluten, ¿ok? Que es el otro nombre de esta proteína, que es la gliadina. Entonces necesitamos buscar opciones sin gluten. Por ejemplo, el maíz es un alimento que es sin gluten. La papa no tiene gluten. Las verduras, como por ejemplo, no sé, el zapallo, también el camote. Hay muchísimas opciones que son sin gluten, el arroz, los fideos de arroz. De todas maneras, siempre en el mercado podemos identificar alimentos libres de gluten. Por lo menos acá en Chile, por ejemplo, la certificación de Convivir puede ser una guía también. Alimentos certificados por Convivir normalmente son libres de gluten. También si, por ejemplo, investigamos con la empresa que fabrica el producto y nos damos cuenta que tiene otros productos que son libres de gluten, que quizás no tienen la certificación aún, pero trabajan en una planta donde no se mezcla el gluten, en este caso el trigo, ¿ok? Si en una planta no se trabaja con trigo, normalmente es muy difícil que vaya a encontrarse esa contaminación cruzada que se evita en pacientes con intolerancia al gluten o en este caso enfermedad celíaca, ¿ok? Entonces, lo ideal siempre, por supuesto, es buscar opciones y ir a un especialista, en este caso un médico, puede ser también un nutricionista, para que pueda prepararte una dieta balanceada, variada. Por supuesto, la ausencia del pan es súper difícil, por decirlo así, en un paciente celíacos, más acá en Chile. Entonces, en este caso podemos buscar harinas que son de otras fuentes, por ejemplo la harina de yuca o la harina de maíz. Los venezolanos tenemos una harina de maíz libre de gluten que es la harina pan, se llama así, está en todos los supermercados de Chile, es amarilla y con eso se pueden preparar arepas que se preparan súper fácil, con agua y le puedes poner un poco de avena, o bueno, en este caso la avena también tiene gluten, ojo, algunos países venden avena sin gluten, pero pienso que en tu caso quizás
quizás entonces en vez de ponerle la fibra proveniente de la avena, podríamos utilizar, no sé, algún vegetal rallado, por ejemplo, la zanahoria o el zapallo italiano, quizás es una forma de agregar fibra a lo que vas a comer. Pero hay muchísimas preparaciones de pan que puedes hacer con otro tipo de harina, y también en las redes sociales y hay en muchas cuentas donde puedes buscar opciones de pan, de papa, de maíz, y pues también complacerte en ese sentido. También creo que hay productos, sí, hay panes en el supermercado que también son libres de gluten. Tendrías que estar atenta siempre en los empaques. Andrina, yo estoy compartiendo a las personas que nos acompañan tu dirección de Instagram, nutrición-insta.chile, sí, porque en tu cuenta con frecuencia también haces ahí orientación nutricional, y para quienes quieran estar contigo y hacerte más consultas, bienvenido, porque en el fondo Andrina y nosotros y otras marcas también, por qué no decirlo, estamos en ese esfuerzo por aportar a una mejor nutrición y como comentaba nuestra amiga más arriba, a poder educar, porque nos falta esa capacidad tal vez. Andrina, una última pregunta para terminar. Una persona ha decidido tener una dieta, cambiar su lista por una nueva lista. ¿Tú recomiendas que sea radical de un día para otro, de 5 cosas pasar a una? No. ¿O hay un proceso de transición? ¿Qué sería lo más amable ahí? Sí, eso es muy importante lo que me preguntas, Fran, porque mis pacientes, sobre todo cuando quieren comenzar una dieta y tienen un montón de kilos que bajar, es lo primero que me dicen: quiero una dieta estricta, radical, quiero que me quites todos los carbohidratos. Yo una vez hice una dieta que me quitaron todos los carbohidratos y yo sé que lo puedo lograr, yo sé que tengo la disposición, yo sé que tengo la voluntad. Pero yo les digo a todos esos pacientes que me escuchan ahorita en este momento y que piensan que quizás esa es la solución, pienso que debemos hacer cambios progresivos guiados por un especialista. En este caso, esos cambios tan bruscos finalmente lo que traen es el efecto rebote. El efecto rebote no es más que quitamos de un día para otro absolutamente todos los carbohidratos, ni siquiera dejamos, así sean los de buena calidad. Entonces nos vamos a una dieta alta en grasa, alta en proteínas, comemos hasta quitamos las frutas, quitamos los carbohidratos. Esa persona, aparte de que se puede sentir mal de un día para otro, sí, porque es muy brusco, esa persona en realidad luego, como hablamos hace un rato, dice: empecé la dieta. Cuando ya tenga 15 días o un mes, o puede ser que tenga voluntad de llegar a un par de meses, y va a decir: ¿sabes qué? No puedo más. Lo primero que me quiero comer es un pan, es un arroz, es unos fideos. Entonces esa persona va a caer en una transgresión dietética, sería, que no es más que comerse todo lo que se dejó de comer junto, ¿ok? Bien. Entonces ahí se engorda el doble de lo que bajó, ¿ok? Wow. En estos días tuve un paciente que hizo hace poco una dieta súper fuerte acá en Chile y le quitaron casi todos los carbohidratos. Creo que le dejaron algo en la mañana, pero el resto del día no ocupó ningún carbohidrato, y él empezó con unos 95 kilos y se llegó hasta 120 kilos durante la cuarentena. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque nos vamos a los extremos. Ningún extremo es bueno. Evidentemente sí podemos quitar el azúcar. La verdad que es una de las recomendaciones que yo sí particularmente, no es que le digo a un paciente: bueno, si hoy te comías, no sé, un litro de bebida, ahora te vas a tomar 2 vasitos de bebida con azúcar. No, en eso sí yo puedo ser un poco más radical y decirle: bueno, mira, es una transición, quizás puedes cambiar a una bebida que sea sin azúcar y vas disminuyendo la cantidad. Podríamos hacerlo así. Pero decirte que de comerte, no sé, 10 cucharadas de azúcar al día, te vas a comer 5, lamentablemente esas 5 van a ocasionar estragos de todas maneras y te va a dar ansiedad y no vas a poder cumplir tu dieta. Esa es la razón principal por la cual no recomiendo consumir alimentos que tengan azúcar, azúcares simples, ¿ok? Sacarosa, miel, bebida, jugos con azúcar. Entonces tratar de buscar siempre opciones que sean sin azúcar y no pasa nada. El cuerpo puede ser que tenga un periodo de adaptación donde quizás te va a pedir al principio un poco de azúcar, pero luego
te curas. Ese es el consejo. Te curas de la ansiedad por comer dulce. Y eso lo logramos con una dieta que tenga las características adecuadas para cada persona, según su edad, su actividad física, y con los 3 macronutrientes principales: las proteínas, las grasas y los carbohidratos, siempre que sean de buena calidad, y la cantidad recomendada por tu nutricionista. Oye, Andrina, y creo que lo más importante que decías tú, se cura tal vez de la autoestima, porque yo creo que no hay nada mejor para una persona que supera ese sentirse malo, ¿no? Y sí, llegar a un estado, a situación que te contribuya a esa autoestima, de quererte un poco más. Yo creo que ese es el gran satisfactor que todos quienes nos acompañan hoy día, ¿cierto? Que tal vez tienen sus kilitos de más, pensar en el resultado final. Creo que esa convicción es central, porque el beneficio es inevitable, ¿no? Tu estado de ánimo, tu percepción de ti mismo mejora, se enriquece, así que ese esfuerzo tiene un resultado que es maravilloso, y lo hemos visto con tantos pacientes, tú y nosotros, con personas que por ahí nos comentan de repente que tienen una dieta, que nos incorporaron en su lista, y que, entre otras cosas, ¿no? Y caminaron más y al final se sienten felices. Yo creo que ese es el gran resultado que importa lograr. Hemos ya tenido 1 hora de conversación con Andrina Alberti. Andrina es nutricionista, siempre colabora con En Línea. Es primera vez que estamos en un Facebook Live, Andrina, y hemos tenido muchas personas que nos han concedido su tiempo y nos han acompañado esta tarde de ya 19 de octubre, y a todos les comento que lo más probable es que vamos a repetir esta experiencia con Andrina más adelante. Ya les avisaremos por acá cuando nos vamos a encontrar con un tema tal vez más particular. Tal vez hablaremos de desayunos, tal vez hablaremos de almuerzos específicos o de cena, o de etiquetado nutricional. Andrina, ya iremos. De hecho, si alguien por acá nos quiere plantear temas abiertos a que nos digan, y después nosotros clasificamos los que más se repiten y nos volvemos a encontrar en un vivo por Facebook, que tiene como finalidad, y se los comentaba al principio, colaborar con esta enorme comunidad de personas que tenemos en Facebook, que todos los días ahí nos toleran con nuestros mensajes, que están todos los días recibiendo nuestros contenidos, pero que a quienes queremos también aportar, sobre todo en este tiempo de encierro, de más disponibilidad tal vez, de estar frente a una pantalla. Así que te agradezco mucho, Andrina, por habernos acompañado. Un gusto. Y a todos quienes estuvieron con nosotros esta tarde, muchísimas gracias. Y si quieres despedirte ahí, Andrina, te dejo el micrófono para que digas lo que quieras, por favor. Sí, bueno, un gusto compartir con ustedes. Pues estamos acá en Facebook Live, pero también estamos en Instagram, porque yo decidí transmitir a la vez, aunque no te ven a ti, pero te escuchan. Y pues la idea es que no se perdieran esta información, este contacto. Normalmente yo hago un live todos los lunes a las 8 de la noche, pero el día de hoy decidí ceder este espacio del que normalmente participo los días lunes, para estar con ustedes en Facebook. Así que me encantó igual siempre compartir con ustedes y darle la información que puede ayudar a cualquier persona que está en casa. Me encanta poder ayudar. Si puedo ayudar a una persona, ya creo que valió la pena hacer este Facebook Live. Y por supuesto ayudar a todas esas mamás. Podemos en algún momento hacer también otro dedicado a los niños, pero creo que hoy también hablamos un poco de lo que es estar pendiente de nuestros hijos y de darles las mejores opciones. También de las personas mayores que están en casa, debemos cuidarlas, y por lo tanto debemos saber elegir lo que vamos a comprar en el supermercado. Así que bueno, para eso estoy acá, y bueno, fue un gusto. Les mando un abrazo, nos seguimos viendo por esta vía. Tengo mi Facebook, Andrina Alberti Nutricionista, y mi Instagram, Nutrición Piso Insta Chile, .Chile. Un gusto. Muchas gracias, Andrina. Muy amable siempre por compartir tu experiencia profesional, y a todos quienes nos han acompañado lo mismo. Así que muchas gracias, buenas noches, que tengan una estupenda semana. Igualmente. Y nos veremos en un próximo vivo. Gracias, Andrina. Igualmente. Muy bien. Igualmente. Chaito. Fran, chao, chao. Y chao a todos. Gracias. Chao a todos. Todavía estoy acá en Instagram, pero te mando un beso, Fran. Seguimos en contacto. Voy a despedirme del público que está conectado acá, ¿ya?
Chao, chao. Hola a todos los que no pudieron conectarse. El día de hoy hice un live, pero por Facebook, y pues quise que ustedes estuvieran presentes. Gracias a los que se pudieron conectar. Ojalá haya quedado bien. De todas maneras lo voy a chequear y lo voy a publicar. Y los que no pudieron estar, pues no se preocupen. Podemos ver este live. Lo voy a tratar de publicar, como dije. La idea era llegar a todas las familias, y poder darle recomendaciones a cada uno de los miembros de su familia, sobre todo a esas mamás que llevan esa casa, la cocina, son dueñas de casa y son los que tienen esa responsabilidad de alimentar a su familia, que es súper importante, es súper clave. ¿Ok? También les recomiendo siempre hacer buenas elecciones en el supermercado. Les mando un beso, ojalá haya quedado bien y que lo podamos dejar para compartir con las demás personas, ¿ya? Saludos y buenas noches.